Los escuadrones expulsaron a los indocumentados que amenazan con quedarse a vivir en México si son rechazados de Estados Unidos. No puedo decir otra cosa que estoy sumamente sorprendido con este tema. Porque la realidad y las noticias que nos están llegando acerca también de un vídeo que ya hicimos hace como, no sé, un mes más o menos sobre la migración. Las bandadas de migración, porque son 10 personas las que migran, son grupos enormes de personas las que están migrando y pasando por México. Está creando unos problemas nunca me había parado a visualizar esta realidad. Pero en el día de hoy vamos a conocer otra realidad, porque hasta en los últimos días el ejército mexicano se ha enfrentado con los migrantes. O sea, es algo que ya empieza a ser como un poco incontrolable, ¿no? Es que es una de las preocupaciones ahora mismo de la humanidad, ¿no? Estás migrando. Y piénsalo, tú si llegas a estar allí también te irías. O sea, ya puede por ser, esa ¿no? parte yo creo que es entendible totalmente. Hasta cierto punto, claro, migrar y hacerlo con respeto y con todo es sumamente... O sea, que lo puedes hacer. Pero vamos a conocer esta noticia. Eso es. Like, suscripción, si te quieres hacer miembro del canal, lo agradecemos mucho y vamos a conocer esta noticia un poquito más en profundidad. Adelante. Migrantes molestos con el gobierno de México. Migrantes procedentes de Centroamérica pidieron ayuda al gobierno mexicano para poder cruzar a Estados Unidos, pues después de las pasadas elecciones tienen miedo a Donald Trump por no dejarlos pasar y deportarlos recién lleguen a la frontera estadounidense, por lo que hicieron un llamado al gobierno de México para interceder por ellos. Pero esto no sucedió, hecho que los molestó aún más y denuncian que es el peor país por el que han pasado. Nosotros no queremos estar más aquí en México. Este es el peor país que hemos pasado. El centro integrador del migrante ya fueron a visitarlo. ¿Cómo nos hacen la vida imposible? ¿Cómo nos hacen la vida imposible? Claudia Sheinbaum ha ordenado desmantelar los campamentos de migrantes que ocupan las calles, plazas y parques de México. La operación comenzó en Chiapas, donde 2,000 policías estatales y 500 agentes arribaron con la misión de desalojar a los 2,000 migrantes instalados en el Parque de Santo Domingo. Luego de limpiar el Parque de Santo Domingo, los agentes se trasladaron al Parque de San Francisco, donde los venezolanos se instalaron a esperar su cita migratoria. Es que lo que hablábamos antes, qué situación tan dura, difícil. O sea, y repito, tan dura, pero para las dos partes, porque al final México está en medio de un problema. Obviamente hay muchos que se quedan en México porque ven que México es un país de oportunidades, ¿no? Y siempre lo he dicho, la migración en cierta medida es buena, ¿no? Porque te trae gente trabajadora, por eso digo, en cierta manera. Pero claro, cuando te trae todo tipo de problemas, delincuencia, robos, y se te desborda todo tipo de esto, a mí lo que no me parece correcto es que esta señora esté buscando ayuda de México, que es el único país en este momento que le puede echar una mano, y diga que es el peor país por donde ha pasado. O sea, hay cosas que para mí no son justificables. ¿Y tu país por qué no te ayuda? Es que es lo primero que tienes que pensar, ¿no? Sí. ¿Por qué has salido de tu país? ¿Por qué tu país no te ayuda? Sí. Estás en México, estás dentro de una problemática absolutamente enorme. Hemos visto las miles de personas que había ahí. Es que ser puerta de entrada a Estados Unidos no es fácil. Y aparte no se trata de abran la frontera y déjennos pasar a Estados Unidos. Es que no funciona así. O Exacto. sea, es que no es tan fácil, ni para México ni para ningún país. O sea, eso es así. Ojalá fuera así de fácil, pero bueno, ¿qué piensan ustedes? Por favor, ponnos aquí debajo, sobre todo si eres de esta zona donde hay mucho problema. Mucho Chiapas, tránsito, eso Chiapas, por ejemplo, toda la zona de la frontera con Guatemala. La frontera sur, sí. Sí, por favor, escríbenos un poquito más. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué piensas que debe hacer México? ¿Cómo se podría atajar esto? Vamos a leeros. Pero continuamos porque estamos viendo también muchos más problemas y como he dicho, vamos a conocer un poquito más en profundidad, con un vídeo un poquito más largo, cómo está esta realidad en el 10. Llegaron sorpresivamente y se acomodaron a lo largo del río Bravo. Militares mexicanos formaron así una barrera para impedir el paso de migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos. Decenas de elementos de la Guardia Nacional formaron una valla humana en una carretera de Tapachula, en el sureño estado de Chiapas, e impidieron el paso de los migrantes. México saca al ejército. Arrestan migrantes de la caravana Hijos de Dios. El fin de semana, tropas mexicanas fueron enviadas a la frontera para disolver las caravanas que han invadido el país. Decenas de vehículos militares sorprendieron a los migrantes que estaban acampando al borde de la frontera. Con un megáfono diciendo que teníamos que desalojar, pues, que hoy era desalojo aquí, ya juro que teníamos que ir, y más adelante patearon las caras. Llegó la policía municipal a sacarnos,
a la fuerza, porque ellos tienen orden hasta de pegarnos si no nos movemos. Los soldados realizaron un gigantesco operativo de contención que terminó con la detención de 300 migrantes que pertenecían a la caravana Los Hijos de Dios. Qué duro. Los extranjeros, en su mayoría de origen venezolano, fueron detenidos y subidos en camionetas para su deportación. La Guardia Nacional junto al Ejército Mexicano están formando retenes para evitar el paso de más caravanas. Armados con sus escudos, los escuadrones expulsaron a los indocumentados que amenazan con quedarse a vivir en México si son rechazados de Estados Unidos. ¿Ves? Esto es lo que yo no veo bien. Claro. O sea, tú no puedes entrar a un país donde necesitas todo y amenazar con esto o amenazar con lo otro. De hecho, les necesitas para ponerte en una situación buena. O sea, y es que, como he dicho al principio, es una situación muy dura, pero para las dos partes. Porque México, por el bien de su propio país, tampoco puede dejar que esto se le desborde. Lo primero que tiene que pensar México, aunque sea egoísta, es por su país y por su gente. Y a partir de ahí, siempre se ha caracterizado por ser un país que ayuda, por un país que te echa la mano. Y si puede echar la mano, estoy completamente seguro que lo va a hacer, pero no sé, o sea, de hecho hemos visto como muchas acciones que se iban a hacer en la frontera sur para intentar que estas cosas no pasen, que la gente no salga así, que se queden en su país como tipo sembrando vida y cosas así. Así es verdad, ¿sabes? Que lo vimos. Entonces yo creo que es una manera de ayudar, pero claro, este año, sobre todo la gente de Venezuela, sí, está complicado. Está complicado porque se quieren ir después de las elecciones, entonces difícil este problema. Es que está muy difícil, muy difícil. Con sus escudos les impidieron el paso. Luego migrantes uniformados se enfrentaron. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado la orden de instalar cercos militares, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, puntos de alto tránsito para migrantes. La respuesta del gobierno mexicano fue que no les permitirían el paso de forma masiva. Por ejemplo, un contingente de 500 elementos de la Guardia Nacional se ha desplegado en el paso fronterizo de Piedras Negras. Estos soldados tienen autorización para usar balas de goma y bombas lacrimógenas en defensa de la soberanía mexicana. Pero la detención de los migrantes ocurrió cuando fueron encapsulados y contenidos a golpes y con gases lacrimógenos, según constató la France Press. Mientras que al sur, en Tapachula, los militares han empezado a recorrer las calles en busca de indocumentados con antecedentes penales. Es que ese es el problema. Como ustedes saben, México ahorita pusieron más duras las leyes y aquí parece que están deportando a los migrantes. No obstante, un grupo de migrantes se negó a ser detenido, argumentando que no tienen a dónde regresar, ya que lo vendieron todo para pagar el viaje a México. Entonces yo no le tengo a nada. Y pase lo que pase y lo que tenga que pasar, pues el sueño es el sueño americano y estar allá. Incluso afirmaron estar dispuestos a enfrentarse al ejército mexicano con tal de cruzar a Estados Unidos. Así venimos luchando y nuestro camino es seguir luchando, porque no somos personas de la calle, somos unas personas estudiadas y venimos con una bondad y con un buen futuro. Frente a esta amenaza, la presidenta ha desplegado a 60,000 elementos entre soldados, marinos y elementos de la Guardia Nacional. En adelante, los extranjeros que quieran atravesar México deberán solicitar asilo desde Guatemala. Es que no sé cómo se podría hacer, de verdad. No sé cómo puede ser, porque yo veo, por ejemplo, estos niños, se me parte el alma, ¿no? Total. Pero no sé de qué manera se podría controlar esto. No sé, hasta cierto punto igual México podría hacerlo de una manera controlada. O sea, filtrar quizás por familias. Sí, con familias, explicar tus necesidades, explicar, no sé, si tienes
tienes hijos a cargo, pequeños, buscarte un futuro mejor, justificar por qué te vas o por qué no te vas. Claro. Y yo creo que sobre todo lo que ha hecho este chico, ¿no? Somos gente de bien, gente con estudios, gente que simplemente busca un futuro mejor porque nuestro país no. Claro. Lo malo y es que se mezclan y pagan justo. Exacto, justo por pecadores, porque muchas veces se mezclan pues delincuentes o gente que va a robar o gente que aprovecha este tipo de esto para lucrarse. Claro. Entonces es que es complicado, es muy muy complicado la verdad. Y no se brindará asilo a ningún extranjero que ingrese ilegalmente al país. Claro. Que lo pidan antes de entrar. No me imagino. Además, trascendió que la presidenta está considerando instalar bases militares permanentes a lo largo de la frontera. Para ello, Sheinbaum planea duplicar el número de elementos de la Guardia Nacional destinados al control migratorio. Semejante nivel de vigilancia está desalentando a los migrantes. Claro. Muchos están empezando a regresar voluntariamente a sus países. Pero para acelerar las cosas, el gobierno ha dispuesto buses para todo aquel extranjero que quiera ser trasladado de vuelta a la frontera sur. Desde allí continuarán a pie el camino de regreso a su patria. La vigilancia desalentó a algunos migrantes que dijeron estar exhaustos de su travesía de meses desde sus países de origen. La verdad tengo más ganas de regresarme y estar con mi familia y mis hijos que cualquier otra cosa. Pero la Guardia Nacional no da tregua y ha colocado altavoces para impedir que las caravanas se instalen en los parques y plazas públicas. Mientras que las fuerzas militares se encargan de desmantelar los campamentos cada vez más multitudinarios, que alteran el tránsito y generan caos en el país. A los migrantes nos invadieron calles, banquetas, entradas a las cosas, prendieron fuego, sufrimos agresiones verbales. Por su parte, migrantes de la caravana La Bendición de Dios denunciaron que la Guardia Nacional está utilizando tácticas militares contra ellos. Dicen que son maltratados, que los empujan, los atacan y los están obligando a dispersar la caravana. Nos sentimos como perros, ¿no? Delante de la caravana viene migración y viene diciendo cosas que son mentiras. El aumento de la vigilancia está llevando a los migrantes a movilizarse por el país de noche e incluso a intentar cruzar por zonas cada vez más alejadas y peligrosas. Desiertos. Una sola cosita, lo vamos a lograr, te lo estoy diciendo. Para evitar ser desalojados por los militares, los migrantes se están refugiando en las iglesias. Desde allí piden que la ONU y otros organismos internacionales intervengan la Guardia Nacional para que no los sigan deteniendo. Derechos humanos internacionales que los vengan a apoyar porque yo siento que lo están violando con los derechos, no como inmigrantes. Además, se quejan de que la ayuda que les ofrecía el gobierno mexicano se acabó y ya no les dan ni siquiera comida en los albergues. Por el río. No hemos comido, mira, aquí no les han llevado nada, allá en ese puerto, un montón de niños andan en ayunas, no, hombre, una grosería. Esto se debe a que la presidenta ha decidido recortar en 30% los fondos para migrantes, lo cual significa la clausura de varios albergues donde se daba refugio y comida a los extranjeros. No tenemos ayuda, no tenemos nada. Nunca tuvimos ayuda de nadie. 3 días en el refugio nada más y luego para la calle. Aquellos migrantes desalojados de los albergues tienen solo 2 opciones: ser trasladados de vuelta a la frontera sur o ser mandados en buses a la frontera con Estados Unidos, a fin de que crucen y desalojen lo más pronto posible territorio mexicano.
La conocida caravana migrante Hijos de Dios va en autobuses habilitados por el Instituto Nacional de Migración hacia Guerrero y Michoacán. Es que, como hemos dicho, es una situación muy complicada, ¿no? No se trata de apoyar, al final yo creo que todos somos personas, ¿no? Sí. Lo primero eso, todos somos humanos, todos somos personas, y yo creo que ese es el primer pensamiento de los que estamos viendo esto, ¿no? Nosotros estaríamos en una situación similar, o de precariedad, o de vernos obligados a abandonar nuestro país. Piensa lo que tiene que ser abandonar tu propio país por tu propia voluntad, sin nada, con una mano delante y otra detrás, como se suele decir, ¿no? Pero si lo piensas fríamente, también México está en su derecho. O sea, al final, cada país tiene sus reglas, sus normas. No puedes entrar por la fuerza en país, no puedes entrar exigiendo, haciendo, entre comillas, sufrir a la gente local, como esta señora que llevará viviendo toda la vida en esa zona y ahora se está viendo invadida de migrantes, no solo de migrantes de presencia física, como quien dice, sino de migrantes, que lo que ha dicho, que hacen delincuencia, que te insultan, que te maltratan. Es que es muy complicado. No se puede vivir así en un parque y, ¿sabes? ¿Dónde te aseas? ¿Dónde, sabes? Tienes necesidades. Pero es que ¿qué hace México aquí? Es que si no lo ataja de raíz, es que... muy difícil. Aquí, en España, tenemos una problemática también similar. Y nadie está de acuerdo con lo que hace el otro, con lo que hace el vecino. Es que ese es el problema también. Dejar venir, de no dejar de venir, sin niños, sin no niños, ¿sabes? Es que es muy difícil. Y yo entiendo que se vayan, es que yo esa parte la entiendo. Yo me iría si tengo esa misma problemática. Claro, y más si tienes hijos que no tienen dónde comer o no tienes... que haces todo, cualquier cosa, ¿no? Pero también entiendo a México, ¿sabes? Es que tendría que haber un apoyo entre el país del que se van y por los que pasan, ¿sabes? O sea, pero eso nunca va a pasar. Yo creo que los países se tendrían que juntar más para obligar, entre comillas, a un país a tratar bien a su gente. Hay que arrancarlo de raíz y empieza en los propios países de origen de esta gente que tiene que irse, ¿no? Que no tiene estado de bienestar, eso es. No estamos hablando de riqueza, estamos hablando de recursos mínimos, de comida, de una vivienda digna, de seguridad, exacto, de cosas básicas del día a día, de vivir. De vivir, exacto. De vivir. Bueno, ponnos en comentarios, por favor, qué opinión tienes acerca de esto. Siempre que sea con respeto, te levantan algo, ¿eh? Sí, te remueven. Sí. Ponnos aquí debajo en comentarios, por favor, qué piensas de toda esa problemática, cómo crees que se puede atajar. ¿Está bien lo que hace México? ¿Está mal lo que hace México? ¿Cómo ves todo esto? Escríbelo aquí debajo en comentarios, que ya sabes que nos encanta leeros. Like, suscripción, actívame la campanita, por favor, te lo pido. Activa todas las notificaciones. Hazte miembro del canal si nos quieres apoyar de esa manera. Desearte que pases excelente día y nos vemos mañana en un nuevo vídeo, porque recuerda... vídeo todos los días. Adiós, papirrines. Sin hacheros. Sin hacheros.